Muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Bueno, muy atentos en la palabra de Dios de este día. Ayer les dije que el título incluso suena un poco eh, para meditarlo, y es peligrosamente engañados. No sé cuántos de ustedes en el transcurso de su vida cristiana han escuchado o les han dicho de que necesitan ser libres, ser sanos, pero cada vez durante los servicios, por años, vemos a las mismas personas que siempre pasan por sanidad, por oración, para ser liberados, para ser sanados. Las predicaciones de hoy en día se enfocan más en sanidades, en tantas cosas que uno se pregunta, bueno, ¿cuántos años tiene esta persona que necesita que cada semana la estén sanando? Generalmente, cuando Dios nos llama y respondemos a su llamado, estamos condicionados por los prejuicios, los preconceptos, y nos medimos con las varas tradicionales de la sociedad y hasta del mismo universo cristiano. Y una gran mayoría son influenciados por el otro evangelio, porque nunca se han desprendido del pasado y arrastran con ellos malas experiencias, relaciones tóxicas, lo que cualquier profesional de la salud emocional calificaría como traumas, conflictos no resueltos. Y cuando nos inculcan o nos enseñan que una y otra vez debemos sanar de nuestro pasado, ir a esos famosos retiros espirituales, encuentros, reencuentros, encuentros de hombres, encuentros de mujeres, y nos la pasamos todo el tiempo en una sanidad interminable para resolver lo que quedó atrás, y le llaman sanidad interior, y haciendo vana la cruz de Cristo, porque para esa ideología la obra de la expiación no alcanza todavía. Se necesita cierta terapia que te ofrecen convenientemente. Ahora, yo estoy hablando de la gente que tiene años en el Evangelio y que nunca ha madurado, nunca ha crecido. Claro que los nuevos convertidos necesitan sanidad, pero ¿cuántos creyentes tú conoces, entre comillas creyentes, que cada semana es lo mismo? Para mí y para todo aquel que se convirtió de veras, que tuvo una experiencia llamada nuevo nacimiento, aquel que de verdad nació de Dios, todo lo viejo es pasado y todo es hecho nuevo. Llámense traumas, complejos, un pasado que nos condiciona, mandatos familiares, experiencias amargas, todo es hecho nuevo. Y luego nos dejamos medir con los metros humanos y sociales, que nunca jamás son los metros de Dios, y llegamos a, a este estado. O sea, cuando entendemos de qué se trata el llamado, la obra encomendada, nuestra tarea para Dios, la dignidad del encargo, nada nos va a hacer tropiezo o de condicionamiento. No estaremos pendientes de los otros, de la familia, del qué dirán, del entorno cristiano. Un hombre que lo entendió, como dicen las nuevas generaciones, que la tenía clara, era Nehemías. Cuando comienza la obra encomendada, él recibe toda clase de amenazas, de intimidaciones, de presiones. Tratan de atemorizarlo, desanimarlo, de todas las formas posibles. Hasta utilizan la palabra de Dios y las profecías, pero no lo lograron. Y la clave la encontramos en un versículo, precisamente en el libro de Nehemías, cuando dice en Nehemías 6, 2 al 4, mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Nehemías tenía muy en claro cuál era su encomienda. Yo hago una gran obra, y no tiene nada que ver con la dimensión de la misma. Si te enfocas en eso,
pues entonces no entendiste nada. Tiene que ver con la dignidad del encargo, con la nobleza de la misión, con quien te honró encargándote la tarea, una gran obra. Pero si nos detenemos a mirar el pasado, lo que me hicieron, lo que sufrí, lo que me marcó, lo que nunca he superado, si miramos lo que nos rodea, quién me abandonó, el que no me reconoce, el que no me ayuda, y si comenzamos a compararnos, a dejar que nos midan, si estamos pendientes también de los elogios o de los aplausos, buscando inconscientemente la aprobación, que miren lo que construí, ningún otro lo hace como yo, pues no estamos entendiendo de qué se trata. Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No soy yo, ni eres tú. Es la obra que es grande, y cuando nos detenemos en los traumas del pasado, en los complejos que no puedo resolver, mis heridas emocionales que nunca llevamos a la cruz, estamos haciendo cesar la obra. Yo a veces me gustaría contarla con la opinión de un profesional. Yo no lo soy, pero me alcanza con escuchar la temática de ciertos predicadores del otro evangelio para entender que tienen tanto para resolver en sus propias vidas. Son ciegos, guías de ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Y que sobre todo nunca entendieron de qué se trata, ni siquiera han entendido la obra de la cruz. Hablan de la cruz, predican de la cruz, dan conferencias de la cruz, escriben sobre la cruz, cantan de la cruz, pero nunca han estado en la cruz. Han sido peligrosamente engañados. Ahora, consideremos un estudio reciente, esto es verídico, que descubrió que, escuchen esto es de Estados Unidos, que 4 de cada 5 estadounidenses, se identifican como cristianos. 4 de cada 5. En ese grupo de autoproclamados cristianos, menos de la mitad está involucrado semanalmente en la iglesia. Menos de la mitad cree que la Biblia es verdadera, y la gran mayoría no tiene una visión bíblica del mundo que los rodea. Las encuestas fueron aún más allá e identificaron a los hombres y mujeres que se describían como cristianos nacidos de nuevo, como si pudiera haber otro grupo. Son las personas que dicen haberse entregado personalmente a Jesús y creen que irán al cielo. Cristianos nacidos de nuevo, y lo estoy diciendo entre comillas, que creen que por haber hecho una oración, por haber aceptado a Jesús como su Salvador, según la encuesta, casi la mitad de los estadounidenses está conformada por, entre comillas, cristianos nacidos de nuevo. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las creencias y los estilos de vida de ese grupo de cristianos nacidos de nuevo, entre comillas, eran prácticamente indistinguibles de los del resto del mundo que los rodea. O sea, no se diferenciaban de los del mundo. Muchos de estos, otra vez, cristianos nacidos de nuevo, entre comillas, creen que sus obras les pueden asegurar un lugar en el cielo. Otros piensan que cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios. Es más, algunos creen que Jesús pecó cuando estuvo en la tierra, y un número mayor de los cristianos nacidos de nuevo, entre comillas, se describen a sí mismos como comprometidos solo con Jesús, pero un grado menor. O sea, ¿qué nos dice todo esto? Muchas personas han utilizado estos datos para llegar a la conclusión de que en realidad los cristianos no son diferentes de las demás personas. Pero yo no creo que esta interpretación del estudio sea la correcta.
Yo creo que lo que está perfectamente claro sobre estas estadísticas es que hay un grupo en el mundo que se considera cristiano, se dice cristiano, pero no lo es. Como lo mencionamos ayer, creyentes no convertidos. Hay un grupo de personas que cree haber nacido de nuevo, pero está peligrosamente engañado. Escuche lo que un día predicó un pastor muy amado. Él decía esto: imagine que usted y yo arreglamos una cita para almorzar en un restaurante y usted llega antes que yo. Usted espera y espera y espera, pero media hora después yo aún no he llegado. Cuando finalmente aparezco, llego todo apresurado, respirando fuerte y le digo: lamento llegar tarde. Es que cuando venía manejando hasta aquí se me reventó una llanta, así que tuve que salir al borde de la carretera para cambiarla y mientras lo hacía sin querer, entré otra vez a la carretera y un remolque que pasaba por ahí a 110 kilómetros por hora me chocó. Me dolió, pero me levanté, terminé de cambiar la llanta de repuesto y conduje hasta aquí. Si esa fuera mi explicación, usted sabría que yo mentía deliberadamente o que estaba completamente confundido. ¿Por qué? Porque si a una persona lo choca un semirremolque a 110 kilómetros por hora, pues esa persona se va a ver muy diferente de lo que se veía antes. Eso lo contó él. Ahora, en vista de esto, yo estoy seguro de que cuando una persona tiene un encuentro cara a cara con Jesús, el Dios del universo en carne y hueso, y Jesús cala hondo en la profundidad de su corazón, salva su alma de las garras del pecado y transforma su vida para que la siga. Esa persona se verá muy diferente, muy diferente. Las personas que afirman ser cristianas, pero sus vidas no son diferentes de las del resto del mundo, pues evidentemente no son cristianas. Pero ese engaño peligroso no se manifiesta solo en Estados Unidos. Está en todo el mundo, aquí en México también. El engaño espiritual es peligroso y condenatorio. Cualquiera de nosotros puede engañarse a sí mismo. Somos criaturas pecadoras, predispuestas a considerarnos favorablemente y tendemos a creer que somos algo cuando no lo somos. La Biblia dice que el Dios de este mundo, Satanás, ciega la mente de los no creyentes, de los incrédulos, para que no puedan conocer el poder del Evangelio, que no puedan conocer a Cristo en 2 Corintios 4:4. Y yo les pregunto, ¿no será que una de las maneras en que Satanás lo hace es engañando a las personas para que crean que ser cristianas o crean que son cristianas cuando no lo son? Por eso hablábamos al principio de cómo los meten en terapias interminables de sanidad y nunca son sanos. Nunca se llega a ver el fruto, mucho menos se llega a ver la disposición para salir y proclamar el Evangelio. ¿Pero qué hace falta? Pues entender realmente el significado del arrepentimiento. ¿Cómo es que entonces, o cómo entonces llega una persona a ser una verdadera seguidora de Jesús? Bueno, volver a la raíz del Evangelio. La primera palabra que Jesús pronunció en su ministerio en el Nuevo Testamento es muy clara. En Mateo 4:17, arrepiéntanse. Y es la misma palabra que Juan el Bautista proclama en preparación para la venida de Jesús, en Mateo 3:2. Y esa palabra también es la base para el primer sermón cristiano en el libro de los Hechos. Después de que Pedro proclama la buena noticia de la muerte de Cristo por el pecado, la gente le pregunta, ¿qué debemos hacer? Pedro no les dice que cierren los ojos, que repitan unas palabras con él, o que levanten la mano para que venga un ujier y los lleve a un cuartito donde anoten sus datos. No, en lugar de eso,
Pedro los mira directamente a los ojos y les dice: arrepiéntanse, en Hechos 2, 37 al 38. El arrepentimiento es un término bíblico que significa una transformación elemental de la mente, del corazón y de la vida de alguien. Cuando las personas se arrepienten, se vuelven de andar en una dirección y corren en la dirección opuesta. Dejan de seguir a aquellos que los lisonjean y que siempre les están poniendo en plan de víctimas. Pobrecito de ti, necesitas que Dios te sane, necesitas que Dios te libere, cuando no están verdaderamente arrepentidos. La persona que verdaderamente se arrepiente, desde ese momento en adelante, piensan diferente, creen diferente, sienten diferente, aman diferente y viven diferente. Cuando Jesús dijo arrepiéntanse, Él estaba hablando con personas que se rebelaban contra Dios en su pecado y confiaban en sí mismas para su salvación. La gente que seguía a Jesús eran judíos, predominantemente judíos. Creían que su herencia familiar, su condición social, su conocimiento de las reglas específicas y su obediencia a ciertos ritos era suficiente para hacerse justos delante de Dios. Pero el llamado de Jesús al arrepentimiento era un llamado a renunciar al pecado y a dejar de confiar en sí mismos para la salvación. Solo volviéndose de su pecado y de sí mismos y volviéndose hacia Jesús podían ser salvos. De la misma manera, cuando Pedro dijo arrepiéntanse, él le estaba hablando a una multitud que poco antes había crucificado a Jesús. En su pecado habían matado al Hijo de Dios y ahora estaban bajo el juicio de Dios. El llamado de Pedro al arrepentimiento era una súplica a la gente para que confesaran su maldad, se volvieran de su mal camino y confiaran en Jesús como Señor y Salvador y Cristo. Básicamente, entonces, el arrepentimiento implica renunciar a la antigua manera de vivir en favor de otra nueva. Dios dice a su pueblo en el Antiguo Testamento: arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables, en Ezequiel 14:6. Y de manera similar en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento requiere abandonar a los ídolos de este mundo y cambiar el objeto de nuestra adoración. En Primera de Tesalonicenses 1:9 al 10. Ahora, escuchen muy bien esto. Los cristianos de trasfondos animistas, o sea, como hindús o musulmanes, una vez que se hacen cristianos, deben alejarse de los falsos dioses para poder seguir a Cristo. Y el arrepentimiento es una evidencia en la transformación de su vida. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente católica hoy en día? O con la gente de entornos predominantemente cristianos, que no se inclinan ante ídolos, ni ofrecen sacrificios a falsos dioses. Bueno, ¿en qué consiste el arrepentimiento en su vida? Esa pregunta es extremadamente importante, porque expone un error fundamental en la manera en que frecuentemente nos vemos. Cuando pensamos en la adoración de ídolos y de falsos dioses, muchas veces nos imaginamos personas comprando estatuas de madera, de piedra, de oro, o nos imaginamos tribus africanas realizando danzas, rituales alrededor del fuego, o ofreciendo sacrificio de animales, pero no tenemos en cuenta al hombre moderno o al hombre de Occidente como se nos conoce, o a los cristianos de hoy en día, que mira,
figuras pornográficas en el internet o en el celular, películas, programas deshonrosos por televisión. No pensamos en la mujer de Occidente que compra compulsivamente y cosas innecesarias, o se ocupa obsesivamente de su aspecto físico. Hacen Dios de su propio cuerpo. Nunca están contentas. No tomamos en cuenta tampoco a los hombres y mujeres del mundo occidental que son fascinados constantemente por el dinero. Son materialistas y son absorbidos ciegamente por el materialismo. Prácticamente nunca pensamos en nuestros locos esfuerzos por escalar posiciones en las organizaciones corporativas, en nuestro incesante culto al deporte, en nuestro mal humor, o en nuestra ansiedad cuando las cosas no son como queremos, en nuestra sobrealimentación, que más bien ya sería como glotonería, en nuestros excesos y en todo tipo de placeres mundanos. Eso no lo vemos como ídolos. Y tal vez lo más peligroso es que pasamos por alto la autorrealización espiritual y la superioridad religiosa que impiden que muchos de nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Cristo. No podemos entender que alguien crea que un Dios de madera lo puede salvar, pero no tenemos problema en creer que la religión, el dinero, las posesiones, la comida, la fama, el sexo, los deportes, el status quo, el éxito, nos puedan satisfacer. ¿En verdad pensamos que al arrepentirnos tenemos que abandonar menos ídolos que ellos? ¿Quién tendrá más ídolos? Pregúntate. El arrepentimiento es necesario para todos los cristianos en todas las culturas. Eso no significa que cuando las personas se hacen cristianas se vuelven repentinamente perfectas y que nunca más vuelven a luchar contra el pecado. No significa eso. Al contrario, lo que significa es que cuando nos hacemos seguidores de Jesús, hacemos un corte terminante con la antigua manera de vivir y damos un giro decisivo hacia una nueva manera de vivir. Morimos literalmente a nuestro pecado y a nosotros mismos, a nuestro egocentrismo, a invertir excesivamente en nosotros, a nuestro aire de superioridad, a nuestra complacencia, a nuestra confianza en el esfuerzo propio, a nuestra vanagloria. En las palabras de Pablo, como él lo dice en Gálatas 2:20, que ahora hemos sido crucificados con Cristo y ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Cuando Cristo comienza a vivir en nosotros, todo comienza a cambiar, cambia nuestra mente. Por primera vez comprendemos quién es Dios realmente, qué ha hecho Jesús y cuánto lo necesitamos. Cambia nuestros deseos. Las cosas de este mundo que antes amábamos, pues ahora las despreciamos. Y las cosas de Dios que antes aborrecíamos, pues ahora las amamos. Cambia nuestra voluntad, porque ahora vamos a donde Jesús nos envía. Damos todo lo que Jesús nos exige y estamos dispuestos a sacrificar todo lo que haga falta para pasar nuestra vida en inquebrantable obediencia a su palabra. Cambia nuestra manera de relacionarnos. Ponemos nuestra vida a disposición de los otros en la iglesia mientras difundimos el evangelio por todas partes. En definitiva, cambia nuestra razón para vivir. Las posesiones y la posición ya no son nuestras prioridades. La comodidad y la seguridad ya no nos preocupan. La estabilidad ya no es nuestra meta, porque el yo ya no es nuestro Dios. Ahora queremos la gloria de Dios más que a nuestra propia vida.
Cuanto más lo glorificamos, más lo disfrutamos y comprendemos mejor que esto es lo que significa bíblicamente ser cristiano. Y te pregunto, ¿eres creyente, no convertido o un discípulo verdadero? Al descubrir cómo Dios transforma completamente a los discípulos de Jesús desde el interior, veremos la vida cristiana ya no como un sistema de tareas a realizar, sino como un placer incontenible. Vamos a desenmascarar algunos mitos populares cristianos y posiciones políticamente concretas que nos impiden conocer verdaderamente y proclamar apasionadamente a Cristo. Y al final nos encontraremos unidos a hermanos y hermanas en todo el mundo, cumpliendo un propósito grande y universal que Dios puso en movimiento desde antes de la creación del mundo. Sin embargo, el viaje comienza comprendiendo verdaderamente lo que significa ser cristiano. Decir que creemos en Jesús, pero estar apartados de la conversión de nuestra vida, o sea, sin que se muestre el cambio, pues deja de lado completamente la esencia de lo que significa seguirlo. Por eso no te dejes engañar. Tu relación con Jesús y tu condición delante de Dios no se basan en alguna decisión que tomaste alguna vez, en una oración que recitaste sin saber lo que estabas diciendo, en una tarjeta que firmaste o en una mano que levantaste años atrás. No, la vida cristiana no comienza simplemente con invitar a Jesús a entrar en nuestros corazones. Escúchalo bien, tenemos que estar preparados para los peligros de la religión superficial. Tiene que haber una regeneración sobrenatural. Por eso el título, hemos sido peligrosamente engañados con un evangelio que no es evangelio. Por ejemplo, volviendo otra vez, los hindúes consideran que el río Ganges es el río sagrado de ellos. Dicen que es un cuerpo de agua sagrado. Y todos los años millones de personas viajan hasta ahí para meterse en sus aguas, para pararse en sus orillas o realizar ritos ceremoniales sobre el río. Y según la tradición, la base de las creencias y las prácticas hindús, los hindús creen que el Ganges o Ganges es una fuente de purificación espiritual, de manera que se bañan en el río para lavar sus pecados. Y también piensan que el Ganges es un pasadizo de la muerte a la vida, de manera que, escuchen esto, incineran en la orilla del Ganges a sus seres queridos muertos y luego dispersan sus cenizas en el río, con lo que ellos creen que van a asegurar su salvación inmediata, que ya la van a tener segura. Y algunos ni siquiera incineran el cuerpo de los muertos, sino que los arrojan directamente al río. Y cuando los hombres y las mujeres se van del río, llevan a los pueblos o las ciudades donde viven, pues pequeñas cantidades de agua para sus rituales. El hinduismo prescribe una serie de rituales para diferentes dioses, y los hindús creen que el camino para la remisión de los pecados y la liberación del ciclo de la vida y la muerte se allana con los homenajes al Ganges, más específicamente a la diosa Ganga, representada por el río. Otra corriente, los musulmanes responden asistiendo a las mezquitas y completando una serie de oraciones que incluyen inclinarse con las manos sobre las rodillas, postrar el rostro en el suelo, luego ponerse de pie. Y según las palabras de Mahoma en el Corán, los musulmanes deben realizar los rezos necesarios para honrar a Alá en horarios prescritos, con procedimientos prescritos y bajo condiciones prescritas. Otra corriente, los monjes budistas. Ellos viven
en el monasterio, en grandes templos, y en todas partes se ven adoradores arrodillados frente a estatuas de oro y de piedra. Las personas caminan en círculo recitando mantras, rezos sagrados de ellos y haciendo girar ruedas de plegarias. Por eso traen ahí lo que parece un rosario grande por las enseñanzas de Buda. Y esos monjes creen que deben seguir un camino de 8 partes que consiste en visión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y meditación correcta. Si un monje está dispuesto a seguir ese camino lento y difícil hacia la salvación, está seguro de que experimentará finalmente el nirvana, que incluye la liberación de todo deseo y sufrimiento. Otra corriente, los sijis, tienen prohibido cortarse el cabello y los hombres visten turbantes de diferentes colores, las mujeres también se cubren la cabeza. En el interior del templo se inclinan ante las escrituras sijis, conocidas como Guru Granth Sahib, y ese libro sagrado describe el camino a la verdad y la vida, y es el centro de la adoración siji. Después de inclinarse ante el libro, los hombres y mujeres reciben una comida gratis en un pequeño sartén, ya que al compartir con otros es una señal tradicional de la religión siji. Ahora, viendo estos encuentros con estos ejemplos, debemos comprender que todas parten de un común denominador. En cada religión hay un maestro o grupo de maestros que prescribe ciertos pasos a seguir para honrar a Dios o a los diferentes dioses. Y nos faltó incluir, ya saben, a la tradición católica, que ya se sobreentiende. En el hinduismo, los antiguos maestros han pasado las tradiciones que prescriben ritos y rituales que los hindúes deben seguir. En el Islam, Mahoma señaló en el Corán los 5 pilares que deben practicar los musulmanes. En el budismo, los 8 caminos de Buda es solo una de las 4 verdades nobles que él enseñó, junto con cientos de reglas que deben seguir los budistas. En el sijismo, los 10 gurús señalan un cuerpo de enseñanzas que conducen a la verdad y la vida. Y en la religión católica ni les digo, porque eso ya lo saben ustedes. Y aquí es donde el cristianismo se diferencia. Escúchenlo bien. Cuando Jesús apareció en escena, en la historia humana, y comenzó a llamar a sus seguidores, no dijo, sigan ciertas reglas, observen estas normas específicas, realicen determinados rituales, sigan cierto camino. En lugar de eso dijo, síganme a mí. Y con esa sencilla palabra, sígueme, Jesús dejó en claro que su principal interés no era instruir a sus discípulos en una religión preestablecida. Su propósito principal era invitar a sus discípulos a una relación personal. No dijo, vayan por aquí para encontrar la verdad y la vida. En lugar de eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. El llamado de Jesús fue, vengan a mí y encuentren descanso para su alma en mí, encuentren gozo para su corazón en mí, encuentren sentido para su vida en mí. Ese llamado tan asombroso y revolucionario es la esencia de lo que significa ser un discípulo de Jesús. No se nos llama simplemente a creer ciertos puntos u observar ciertas prácticas, sino principalmente a aferrarnos a la persona de Cristo como a la vida misma. Sin embargo, hemos pasado esto por alto. En tantos sentidos y en muchos ámbitos hemos relegado el cristianismo a una opción más en la góndola de las religiones del mundo.
y muy lenta y muy sutilmente hemos permitido que el cristianismo se convierta simplemente en otro conjunto de reglas, de normas, de prácticas y de principios a seguir. Los hindúes se bañan en el Ganges, los cristianos se bautizan en la iglesia, los musulmanes adoran el viernes, los cristianos lo hacemos el domingo. Los budistas recitan mantras, los cristianos cantamos coros. Los sijis leen su libro sagrado y comparten con los necesitados. Los cristianos leemos la Biblia y damos ofrenda para los pobres. Ahora, no me malinterpreten esto. No estoy diciendo en absoluto que no debemos bautizarnos, adorar, cantar, leer la Biblia o dar a los pobres. No, lo que estoy diciendo es que si no tenemos cuidado, cualquiera de nosotros puede hacer todas estas cosas totalmente apartado de Jesús. Por eso el título, peligrosamente engañados. Pensemos con quién estaba hablando Jesús cuando él dijo, sígueme. Estos pescadores galileos estaban rodeados de una clase dirigente religiosa atada por las reglas y las normas. Los maestros de la ley habían tomado los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento y los habían tergiversado para convertirlos en los principales medios para obtener el favor de Dios. Además, habían agregado una diversidad de instrucciones que hombres y mujeres debían cumplir como judíos piadosos. Por ejemplo, la ley de Dios en el Antiguo Testamento ordenaba que la gente no viajara en el día de descanso. Invariablemente los maestros de la ley comenzaban a preguntar, bien, ¿y qué implica viajar? ¿Se puede viajar dentro de la casa? ¿Se puede viajar para ir a la casa de algún otro? Si se viaja más allá de la casa de algún otro, ¿qué tan lejos se puede ir? Y en respuesta, estos maestros establecían una nueva ley que decía que se podía viajar hasta 1000 metros de la casa en el día de descanso. Una excepción a eso sería que si tienes comida para comer en el día de descanso y está dentro de los 1000 metros de tu casa, pues entonces es permitido. Si es el caso, entonces esa comida es una extensión de tu casa y puedes viajar 1000 metros desde el lugar donde está la comida. O sea, básicamente, si se ponía comida en los lugares adecuados, se podía pasar todo el día de descanso viajando por la ciudad. De manera similar, la ley establecía que no se podía llevar una carga en el día de descanso. Sin embargo, los maestros preguntaban, ¿qué se considera una carga? ¿Es tu vestimenta una carga? Y entonces esos maestros decían que mientras vistieras tu ropa no era una carga, pero si llevabas una prenda en la mano ya era una carga. Entonces estaba bien vestir un abrigo en el día de descanso, pero estaba mal si se cargaba en la mano. Los sastres no llevaban consigo ni siquiera una aguja en el día de descanso por temor a verse tentados a arreglar un manto y así realizar un trabajo. No se podía comprar ni vender nada, tampoco se podía teñir ni lavar una prenda de vestir, no se podía arrastrar una silla por temor a dejar una marca en la tierra, y una mujer no debería mirarse al espejo para evitar la tentación de quererse arrancar alguna cana que se viera en el espejo. Y además de todas esas reglamentaciones para el día de descanso, tenían todo tipo de reglas que dominaban la vida en la época de los discípulos de Jesús. Y ese trasfondo vuelve mucho más refrescantes las palabras de Jesús en Mateo 11, 28 al 29, cuando Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Esas palabras de Jesús resuenan tiernamente en un mundo donde todos los demás maestros religiosos dicen, esfuércense más, trabajen duro, hagan más y sean mejores.
Y está claro que no necesitamos más reglas para merecer la salvación. Ya hemos visto que nuestra vida está llena de pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos. No importa cuántas veces lavemos nuestro cuerpo en el río o recemos según algún procedimiento, no importa cuántos pasos demos en algún sendero o cuántas personas necesitadas ayudemos, y por más intentos que hagamos de hacer la oración correcta, de repetir las palabras acertadas, de cantar los cantos que conmuevan a Dios, de hacer las ofrendas adecuadas y vivir la vida correcta, no podemos esconder el mal que está entretejido tan profundamente en nuestro corazón. Te quiero dejar con esto para concluir. Nuestra mayor necesidad no es seguir intentando. Nuestra mayor necesidad es un nuevo corazón. Te lo diré de nuevo. Nuestra mayor necesidad no es seguir intentando. Nuestra mayor necesidad es un nuevo corazón. ¿A qué se refiere esto? Quiero dejarte con esto. Escúchalo muy bien lo que te voy a decir. Dios, a través de Jesucristo, Él se compromete, escucha muy bien la palabra que estoy utilizando, se compromete a darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero no a cambiarnos la mente. La mente es un proceso nuestro. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y salir del peligro de ser engañados por cualquier viento de doctrina, de reglas, de no te pintes, no te maquilles, no te pongas esto, no te pongas aquello, llenando de reglas pensando que así somos más santos. No te confundas y evita ser peligrosamente engañado. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la honra y la gloria. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia que nos das todos los días, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y tú nos lo demuestras con el simple hecho de despertar, poder respirar, podernos levantar, poder saborear un café, incluso hasta ir al baño, Señor. Todo es motivo de darte gracias, de darte alabanza, de darte gloria, Señor. Porque cuántas personas no quisieran hacer eso y no pueden. Señor, queremos ser transformados, salir de esos engaños sutiles que han estado infiltrados en tu pueblo. Queremos servirte a ti, volver al modelo bíblico que tú nos dejaste, volver a ese modelo perdido, Señor. Volver a, como tú nos hablaste en esas 10 cartas de amor, Señor. Volver a ser lo que tú quieres que seamos. Señor, ábrenos el entendimiento, quítanos la venda de los ojos espirituales para que podamos ver y contemplar tu gloria y que seamos transformados de gloria en gloria. Señor, te rogamos por todos nuestras generaciones, nuestros padres, hermanos, hijos, hijas, nietos, bisnietos, todas nuestras generaciones, Señor. Que seas tú, Señor, guardándonos para que podamos ser ese modelo. Como Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Que podamos decírselo a aquellos que nos rodean, Señor. No en un ejemplo de perfección, sino en un ejemplo de obediencia. Señor, ayúdanos, Señor. Y que hoy, Señor, esa promesa tuya que está en las Escrituras, en Isaías 26:3, se haga una realidad en cada uno de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, Señor. Que tú guardes en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera. Y como Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 4:8, piensen en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno,
en todo lo que es verdadero, Señor. Y eso se resume en una sola palabra, en un solo nombre. Que pensemos en ti, nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, y que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.